Feria Anzoátegui 2015 hemos podido apreciar diversas manifestaciones culturales del Estado. Anoche se presentaron diversos artistas, vi un coro de jóvenes acá y también vi a Francisco Pacheco, que entiendo que se presentó con... Ahí estaba, hermano, estaba la Orquesta Sinfónica del Estado. Fue un bello espectáculo con puro artistas solo, puro talento de Anzoátegui, ¿no? Excelente. Ahora, Aristóbulo, el parque industrial, me hablabas del parque industrial. Bueno, te decía ¿Eso que... es un sueño, es una realidad? No, el parque fue abandonado hace mucho tiempo y está muy deteriorado. Lo que nosotros planteamos es la recuperación integral. Ya tenemos el proyecto completo para entregárselo al presidente o al vicepresidente, que el presidente nos prometió hacer un esfuerzo por venir a la clausura, que es el Ahora, día ese jueves. parque industrial se creó durante el gobierno de Chávez, No, ¿no? ese parque estaba creado y estaba abandonado hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y por qué se esperó tanto tiempo para recuperar eso? Era el parque. Bueno, porque ha costado muchísimo, porque si se vio el parque aquí o no iba el parque aquí. Ahora nosotros, con la motivación del Mercosur y que se ha agarrado el Estado como puerta de entrada al Mercosur, estamos haciendo un gran esfuerzo en eso. Por eso el esfuerzo en el aeropuerto, en el puerto, te decía el carácter aeroportuario y el parque industrial, donde para Mercosur va a jugar un papel fundamental. El financiamiento para ese parque industrial, ¿están los recursos? Bueno, ese proyecto es el que vamos a presentar, ahí se requieren unos 800 y pico de millones de bolívares y se lo vamos a plantear al presidente a su llegada. Ya se lo entregamos al ministro de Planificación el día de ayer. El sector privado, la importancia del sector privado. Hemos visto que el presidente Maduro fue invitado en días recientes a la Asamblea Anual de Fede Cámaras y no ha dicho que no, pero sus declaraciones o sus palabras en días recientes más o menos ponen en evidencia que no tiene mucha disposición de ir a Habría que esperar a ver qué pasa ahí, pero yo no me atrevería a opinar sobre esa materia, si va o no va. No, pero más allá de eso me refiero a la relación con el sector privado, por ejemplo con el empresariado, con Fede Cámaras aquí en el Estado. ¿Ustedes han podido tener algún nivel de relaciones? Nosotros sí tenemos relaciones y todo el gobierno tiene relaciones con el sector privado y con empresarios. Pues, si no, imagínate, esto no es un gobierno anti-sector privado. Lo que sí es que tenemos que diferenciar entre un empresario apátrida y un empresario patriota, que ame la patria, que defiende estos intereses, que no utilice la empresa simplemente para politiquear, etcétera, etcétera. Y en eso Fede Cámara está muy clara. En el mismo seno de Fede Cámara hay a quienes le sacan el cuerpo porque lo que hacen es politiquear desde el punto de vista en el manejo de las empresas. Por ejemplo, Jorge Roy, que fue compañero tuyo y mío en la causa de Yo no opino de eso, hermano. Yo no me voy a meter con Jorge, déjalo tranquilo. No, al contrario, te estoy pidiendo que opine. No, que es importante porque precisamente de lo que se trata es que precisamente el sector privado y el Estado se pongan de acuerdo para sacar adelante iniciativas como esta y como otras. Si tú pretendes utilizar las empresas para presionar políticamente, para chantajear, o eres empresario o utilizas la empresa para la política. Tú no puedes convertir la empresa en un partido, porque corre el riesgo de ser enfrentado como se enfrentan los partidos. ¿Entiendes? El empresario va a producir y va a tener el apoyo del gobierno, porque si el empresario agarra a la empresa para conspirar, para pararse, para desestabilizar, etcétera, eso no es una empresa. Yo creo que todos estos que han venido aquí son productores que quieren producir, pues si no, no vienen, ¿verdad? Mucha gente jugaba que no iban a venir. Yo, por ejemplo, por eso agradezco y reconozco muchísimo y agradezco su presencia y hago todo un esfuerzo como gobernador para llenar sus expectativas, porque sé que quieren conversar con los ministros, sé que hay cosas que hay que aclarar y eso se hace de tú a tú encerrado discutiendo las políticas de la producción como lo hemos hecho. Si tú me dices cuánto le pones tú a esta expo hasta ahorita, yo le digo entre 19 y 20 puntos. Ha sido maravilloso porque se ha cumplido. Esto no es una cuestión nada más que para exponer el esfuerzo y el trabajo de muchos, que ya es bastante, sino al mismo tiempo facilitar el encuentro. Este es el verdadero diálogo, a mi juicio, ¿no?, entre gobierno y productores. Precisamente el término socialista, por ejemplo. ¿En qué encontramos semillas de socialismo o ideas socialistas en una exposición como esta, por ejemplo? Mira, ¿cómo lo encuentras? El socialismo está contenido en la Constitución cuando nosotros definimos el Estado. Tú sabes que en la Constituyente nosotros discutimos qué tipo de Estado íbamos a tener. Históricamente nosotros tuvimos aquí desde el 61 la concepción de que el Estado era un Estado de derecho. Y el Estado de derecho significa que las mismas reglas del juego para todo el mundo por igual. Ahora, en un Estado de desiguales,
es muy difícil ponerle la misma regla de juego. Si tú agarras a un tipo que está con muleta, a uno que tenga sus 2 piernas y lo pones a correr 100 metros y le dices a sus marcas, preparados, listos ya, el que tiene la muleta va a llegar de último, porque perpetúa la desigualdad. Nosotros necesitamos construir un estado de justicia. Esa fue la conclusión del debate de la constituyente, para darle viabilidad al Estado de Derecho. Y necesitamos un Estado social. Por eso calificamos al Estado como un Estado social de derecho y de justicia. Cuando nosotros no podemos estar contra la empresa privada, siempre que la empresa privada cumpla una función social y actúe en el marco de ese Estado. ¿Entiendes? ¿Dónde está el socialismo? Está en la igualdad, está en la generación de empleo, está en el mejoramiento de la calidad de vida, está en el reconocimiento de ser iguales. Por ejemplo, ahorita se daba un debate muy importante con el ministro del Trabajo, donde se planteaba la pequeña y la mediana empresa y la estabilidad laboral. Ese era un tema que estaban discutiendo, porque traemos a los ministros para que los empresarios planteen sus angustias, su preocupación, o planteaban Tú que fuiste dirigente sindical y eres hoy en día patrono público, porque eres gobernador y tienes personal a tu cargo, ¿cuál es tu visión de ese tema? Por ejemplo, inamovilidad versus estabilidad. Mira, la inamovilidad no quiere decir que yo vaya a permitir que alguien sabotee una empresa y la destruya. Para eso hay mecanismos para levantarle un expediente y demostrar que el señor es un saboteador y que está perjudicando los intereses de todo que es de la empresa. O un irresponsable que falta, no cumple con su trabajo. Eso no puede estar toda la vida ahí. No, por supuesto que no puede estar. Pero para eso hay mecanismos de demostrarlo, ¿verdad? Hay procedimientos, cómo manejar esos procedimientos, cómo manejar, por eso que se habla de los procesos del trabajo, como decía Chávez, fundamental, ¿entiendes? Bueno, ese es uno de los temas, el tema ese laboral. Es un tema. Otro tema, el otro es el de las divisas, por ejemplo. Otro tema que se planteó allí, por ejemplo, en el campo laboral. Si hay una empresa que pasa a manos del Estado y el Estado tiene por lo menos un contrato único petrolero, y hay empresas que trabajan para PDVSA, eran tercerizadas, ahora pasan. Bueno, se tienen que acoger al contrato petrolero o no acogerse al contrato petrolero, acogerse al contrato petrolero. ¿Están en condiciones o no están en condiciones de cumplir, por ejemplo? Esas son las cosas que hay que discutir y por eso todo es conversable, todo es conversable. El problema está, Vladimir, en que haya la confianza, que es importante. Un evento como esto genera confianza, genera que nos conozcamos, genera que sepamos a qué atenernos, que nos queden mecanismos a quién buscar frente a cualquier situación. ¿Ves? Generamos procedimientos. De manera que es muy importante por eso. Aristóbulo, vienen unas elecciones, yo sé que estamos hablando de la feria, pero vienen las elecciones parlamentarias. Me gustaría que hicieras un balance de cómo fue la participación y cómo se preparan ustedes de cara a las elecciones parlamentarias, porque en el periodo pasado, cuando se eligieron los diputados, el PSV sacó un solo diputado aquí en el Estado, aquí, que era aquí perdimos los 4 circuitos. Así es. ¿Qué razones hay para pensar que ahora va a ser diferente? No te lo digo porque va a sonar feo. Bueno, dilo. Yo creo que aquella era una época y esta es otra época, sencillamente. No tiene nada que ver con Tarek Williams. Son dos momentos distintos. No tiene nada que ver, chicos. Tarek es mi pana. Mira, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver con que son dos momentos distintos. ¿Tú estás viendo este ambiente aquí? Tú no deberías ni preguntarme eso. Yo debería preguntártelo a ti. No, al contrario. Este es Vladimir a la una, no Aristóbulo a la una. Mira, una razón. El proceso democrático que hemos tenido para escoger nuestro candidato. La forma como tenemos el candidato hoy es distinto a la forma como se tuvo los candidatos a la vez pasada. Proceso de abajo. Todos los que fueron candidatos, Vladimir, tienen el reconocimiento de la base como trabajadores, leales, honestos, chavistas, etcétera, etcétera. Hay que escoger uno. Se escogió con el voto. Se respetó la participación de la mujer el 50%, la paridad, y el 50% hombres. Se respetó el 50% de jóvenes. Eso le debe dar una participación a la mujer mayor. Eso le debe dar una mayor participación a los jóvenes. El partido está más contento porque escogió de manera directa, universal y secreta sus candidatos. Y el resultado nos los dijo. Porque si en algún estado podemos compararnos con la oposición es en esta. Ellos fueron a una elección aquí en todos los circuitos, nadie que nos diga que no. Todos esos candidatos que ganaron son aristobulistas. Y usaron propagandas de televisión y usaron propagandas de radio y todo. Y aquí votaron 64,000, vamos a estar claros. Y aquí nosotros votamos 165,000. Tenemos que hacer una pausa, pero esos candidatos... Eso debe decir algo. ¿Apoyado por el gobernador, sin apoyo al gobernador? Todos los candidatos son chavistas, y si son chavistas son aristobulistas y son
del PSV. Vamos a hacer una pausa. Así que deja la división. Ya venimos con Aristóbulo y tú.